Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos en este programa de La Urna, organizado por el Instituto Electoral de Coahuila. Su servidor Juan Carlos Cisneros, consejero electoral del Instituto, me voy a permitir dirigir este día este programa de La Urna que llega a todos los rincones de Coahuila a través de nuestras redes sociales y de las diferentes plataformas y estaciones de radio que nos hacen favor de compartir esta señal. Este día vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy actual, con un invitado de lujo. El día de hoy hablaremos del presupuesto participativo y de la experiencia de la Ciudad de México en esta materia. Para este propósito nos acompaña el día de hoy el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, quien además de tener una destacada trayectoria en el ámbito electoral, tanto en el Instituto Federal Electoral o INE, así como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente se desempeña como consejero electoral en uno de los institutos más grandes y más importantes, tanto en número como en procesos de participación ciudadana que tiene. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro, además, consejero electoral de la Ciudad de México, amigo de las y los coahuilenses, Mauricio Huesca. Bienvenido, Mauricio, a esta tu casa, programa La Urna. Mi querido Juan Carlos, muchas gracias por la invitación que me formulan desde el Instituto de Coahuila y con mucho gusto para poder platicar de estos temas que pues hemos tratado de desarrollar por acá en la Ciudad de México, ya a 10 años pues justamente de celebrar estos ejercicios participativos como el presupuesto participativo. En primer lugar, para comentarle a la ciudadanía coahuilense, para informarle, para que tenga un panorama más claro, ¿podrías explicarnos en forma breve? Nuestro tiempo siempre, lamentablemente, es muy recortado. ¿En qué consiste el presupuesto participativo como herramienta de participación ciudadana que tienen en este caso la ciudadanía de la Ciudad de México? Si eres tan amable de explicarnos el concepto del presupuesto participativo. Claro que sí, querido colega. Pues mira, el concepto de presupuesto participativo parte de la premisa de que hay, del monto que se le asigna anualmente a todas las alcaldías que en Nación México son 16, hay un porcentaje que es intocable para que ni las alcaldes, ni las alcaldesas, ni los alcaldes puedan disponer de este monto. Este monto, digamos que va creciendo, nació siendo el 3%, este ejercicio fue 3.75, el próximo año será el 4%, que implica cerca de 1,700 millones de pesos, el cual está, al no poder ser tocado por alcaldes y alcaldesas, está destinado para que vecinas y vecinos de las cerca de 1,816 colonias, pueblos y barrios originarios en nuestra ciudad puedan presentar, a partir de las necesidades y prioridades de sus colonias, pues presentar proyectos específicos para intervenir espacio público o actividades recreativas o de otra naturaleza, y de esta manera pues presenten estas propuestas. Se hace una suerte de competencia de ideas, es decir, en una colonia puede haber 5, 6, hay colonias que tienen hasta 50 proyectos registrados, y lo que hacemos es, les damos un tiempo para difusión, para que vecinas y vecinos pues puedan difundir sus propuestas que de manera individual presentaron, y una vez hecho esto, instalamos una jornada consultiva, en este caso fue el 1 de mayo, en el cual pues aquí invitamos a la ciudadanía en general mayor de 18 años que pueda ir a participar a las urnas, y en esta participación pues decida cuál es el proyecto que más les conviene para su colonia, entre pues todos los que tengan para cada una de estas unidades territoriales, y el proyecto más votado, nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México informamos a cada una de las alcaldías cuáles son los proyectos más votados para cada una de las 1,800 colonias y pueblos originarios, y la alcaldía tiene la obligación de ejercer el presupuesto, este 4% que te comentaba, ejercer ese presupuesto en aquellos proyectos que fueron los ganadores, de suerte tal que pues el presupuesto que es intocado por alcaldes y alcaldesas se ejercerá al final del día por los proyectos que hayan sido ganadores por las vecinas y vecinos. Muchas gracias en esta primera parte.
Y bueno, y también quisiéramos comentarle a la ciudadanía coahuilense que nos hace favor de vernos y de escucharnos, que en efecto este día 1 de mayo, pasado 1 de mayo, tuvo lugar la jornada de consulta ciudadana, en el cual en efecto las y los ciudadanos de la Ciudad de México tuvieron la oportunidad de seleccionar aquellos proyectos. El instituto tuvo a bien invitar a muchos consejeras, consejeros electorales de todo el país. Del estado de Coahuila tuvimos a bien acudir la consejera Leticia, la consejera Madeleine, consejero Oscar y su servidor. Y fuimos testigos de ese ejercicio de participación ciudadana. ¿Cómo viviste como autoridad electoral en la materia de participación ciudadana este proceso? Pues mira, colega, pues fue un mecanismo que siempre, digamos, tiene una participación estándar, una participación de cerca de entre 300,000 personas, 380,000 personas, en los cuales, pues bueno, es un número que se ha estandarizado a lo largo de, de los 10 años de presupuesto participativo. Son jornadas cívicas en los cuales, pues también un poco obliga a la ciudadanía a que pues se pongan de acuerdo en cuáles son los mejores proyectos y de esta manera pues genera la reconstrucción del tejido social a partir del diálogo, a partir de pues, la conversación y pues nosotros como autoridad electoral lo vivimos de una manera pues me parece pues combinada, metemos ejercicios de educación cívica, metemos ejercicios de participación ciudadana, porque la intención el final última o que tiene la ley de presupuesto participativo es la reconstrucción del tejido social y esto se logra a partir, pues no solamente de presentar proyectos y de construir la obra pública, sino también que vecinas y vecinos se reencuentren en las calles para poder dialogar, poder debatir cuáles son las mejores propuestas que tienen para su colonia, mejorar aquel parque público que está descuidado, los juegos infantiles que quizás están oxidados, un camellón que está, pues no se está utilizando y que es peligroso, intervenirlo para que pueda haber pues un parque lineal, como le llaman, o parque de bolsillo, y de esta manera pues el instituto pues auxilia en todas las fases del presupuesto participativo, tanto al momento del registro de los proyectos, tanto al momento de la dictaminación de los propios proyectos para, digamos, calificar aquellos que sean viables de aquellos que no sean viables, apoya también en la difusión, monitoreando la difusión de los proyectos y desde luego pues también pues ahorita estamos con el apoyo también para que vecinas y vecinos, una vez de que ya sabemos cuáles son los proyectos ganadores, pues, pues empujar que se lleven a cabo, es decir, monitorear con vecinas y vecinos que las alcaldías cumplan a más tardar este ejercicio fiscal todos los proyectos que fueron ganadores en esta jornada consultiva que nos tuviste por acá acompañando, colega. Así es, y bueno, comentarle a la ciudadanía coahuilense que a veces se nos olvida o se nos pasa que los institutos electorales, además de organizar procesos para renovar los poderes constituidos, el caso de Coahuila, la gobernatura, el Congreso local, los ayuntamientos, también tenemos la encomienda constitucional de poder establecer los mecanismos de participación ciudadana, es decir, la posibilidad de que nosotros podamos, a través de lo que previene la ley, estimular para que la ciudadanía intervenga en forma directa en el conocimiento y en la resolución de los asuntos públicos que le interesan. En ese sentido, es muy importante para el Instituto Electoral de Coahuila, para las y los consejeros, poder conocer las experiencias que tienen otros institutos electorales en la materia. Esto es muy importante porque tenemos que recordar que somos un sistema nacional electoral en el cual participamos muchos y muchas consejeras y consejeras de todo el país y una fuerza institucional muy importante que nos da el prestigio y la solidez para avanzar en estos temas, no solamente electorales en estricto sentido, sino también en los temas de participación ciudadana. El 1 de mayo, en efecto, hubo una jornada, estuvimos presentes junto, y esto quiero mencionarlo, no solamente con consejeras y consejeros de los diferentes organismos electorales locales, también hubo presencia de visitantes extranjeros que vinieron de organizaciones internacionales, de organizaciones dedicadas al fomento de la democracia, que también fueron testigos de este ejercicio. Y quiero comentarles que además es muy interesante porque a diferencia de un proceso electoral en donde hay toda una gran movilización de partidos políticos, de candidatos, estas jornadas son 100% ciudadanas, participan los ciudadanos, proponen los ciudadanos y no existe una discriminación en ningún sentido. Cualquier persona puede presentar proyectos. Inclusive vimos que paralelo al proceso
Hubo también mesas infantiles que nos permitieron a las y los niños de la Ciudad de México también poder expresar aquellas situaciones que ellos deseaban respecto de la colonia, del ámbito donde viven. Entonces, son temas muy importantes que nosotros conocemos para nosotros podamos conocer, para en un momento dado poder llegar al final del día hacia estos mecanismos y poderlos llegar a implementar en los diferentes municipios de nuestro estado de Coahuila. Obviamente, con las diferencias que hay culturales, económicas, sociales entre las diferentes entidades, por ejemplo, la Ciudad de México, pero sí tomar esas buenas experiencias y buenas prácticas. Vamos ya acercándonos hacia la mitad del programa. Recordarles a todas, a todos los que nos escuchan, estamos en el programa de la urna, programa organizado por el Instituto Electoral de Coahuila. Estamos entrevistando al consejero electoral Mauricio Huesca del Instituto Electoral de la Ciudad de México y le vamos a preguntar ya para abrir nuestro siguiente segmento, que nos pudiera platicar algunos ejemplos de caso de éxito que hubo en este tema del presupuesto participativo. Ahora que nos tuvo a bien invitarnos el instituto, nos hicieron favor de llevarnos a conocer algunos proyectos que estaban en proceso, pero yo sí quisiera conocer de la voz del consejero para que también lo comente a nuestro gentil auditorio, cuáles serían aquellos casos de éxito de este presupuesto participativo, para el efecto de que lo podamos conocer y tengamos una idea un poco más clara de en qué se puede utilizar y qué beneficios trae. Al final del día, los mecanismos de presupuesto participativo, como bien lo dijo el consejero Mauricio Huesca, 10 años es una década de experiencia, sin lugar a dudas, en la cual habrá casos de éxito y también casos en los cuales haya habido situaciones que se hayan distinguido por algún motivo en particular. Les agradezco a todos y a todas que estén por aquí pendientes. Al consejero Mauricio Huesca, regresamos con él al término de esta pequeña pausa. Les recordamos de nueva cuenta, estamos en el programa de la urna, programa organizado por el Instituto Electoral de Coahuila. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Instituto Electoral de Coahuila, en Twitter como IEC Coahuila, donde también pueden dar a conocer nuestras diferentes actividades, y también estamos en nuestro canal de YouTube como Instituto Electoral de Coahuila, donde además del programa de la urna, pueden también ustedes conocer nuestras diferentes actividades, como son inclusive las sesiones que realiza el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Les agradecemos y en un momento más regresamos para continuar con esta interesante charla, esta interesante plática del presupuesto participativo, en este caso llevado a cabo por la Ciudad de México este pasado 1 de mayo de 2022, celebrando además una década de este tipo de ejercicios. Regresamos en un momento, no le cambien, no se pierdan. Estamos aquí en el programa de la urna del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos de vuelta en este programa de la urna dedicado al presupuesto participativo y sin más le cedemos la palabra al consejero Mauricio Huesca para que tenga bien platicarnos de algunos ejemplos que valga la pena destacar de este ejercicio de presupuesto participativo. Claro que sí, colega. Pues mira, a lo largo de 10 años, pues ha sido una gran experiencia que hemos vivido en la Ciudad de México. Comentarte que hay proyectos de toda naturaleza. Digamos que los más ocurridos tienen que ver con temas de seguridad, instalación de equipos de cámaras, iluminación de calles y de avenidas. Pero también hay otros proyectos que ya tienen que ver con una situación mucho más focalizada, que no solamente combinan la infraestructura urbana y actividades recreativas. Y de esta naturaleza, pues ha habido muchos proyectos en los cuales, por ejemplo, un camellón en el que está lleno de cascajo normalmente, o que es intransitable, que pues normalmente pues está peligroso incluso caminar por ahí, lo que han hecho vecinas y vecinos es
pues hacer pues, reingeniería de estos camellones y han puesto pues de tramos a tramos a lo largo de diferentes presupuestos participativos, intervenciones para que en un primer tramo, pues en un camellón lo conviertan en una cancha de fútbol rápido, en otra parte, en otro ejercicio, pues hagan juegos infantiles o gimnasios al aire libre, gimnasios para personas mayores, pistas de trotar, canchas de básquetbol. Entonces son como que ya, pues no solamente pues intervención de espacios físicos, sino que reconstruyen una realidad, porque un área pues que no está normalmente utilizada, que es peligrosa, que incluso está hasta vandalizada, convierten en un espacio de recreación cultural, deportiva, social, y que pues cambia y genera entornos diferentes. Hemos visto, por ejemplo, también que en estos entornos en los cuales vecinas y vecinos se organizan para remodelar parques públicos, por ejemplo, los índices de delictivos en las colonias baja totalmente. ¿Por qué? Porque las vecinas y los vecinos están más al pendiente de que pues las obras públicas que se gana con presupuesto participativo no sea vandalizada, sea utilizada por vecinas y vecinos, e incluso hasta son lugares que alojan visitas de otras colonias circunvecinas a estos lugares que han sido intervenidos. Pero tenemos también otros mecanismos ya de otros proyectos muy interesantes, como por ejemplo, en alguna ocasión una persona pues inscribió un proyecto que fue ganador en Milpalta, que es una comunidad, digamos, todavía rural de la parte sur de la Ciudad de México, en el cual pues era muy complicado el traslado pues, clases para instrumentos musicales, y esta persona registró este proyecto, ganó, y entonces todo ese ejercicio fiscal pues fueron comprados instrumentos musicales, se fueron dado clases, todo con el mismo proyecto de presupuesto participativo, y esto pues genera pues un valor agregado cultural a las zonas, ¿no? Hay otros en los cuales pues un grupo de mujeres en la alcaldía de Miguel Hidalgo, pues mujeres sobre todo de la tercera edad, que incluso muchas de ellas pues han sido ya, pues acabado su vida laboral, pues buscan pues un ingreso adicional para poder tener pagos para su manutención. Entonces registraron este grupo de personas talleres de oficios como pues, trabajo de madera, de trabajo de fontanería, o de salón de belleza, etcétera. Entonces lo que hicieron es pues hacer una suerte de escuela de oficios y artes. ¿Para qué? Para que las personas de la tercera edad acudieran a estas instalaciones en la alcaldía, se dieran estos cursos, se les dotaba del material para estos cursos, se les certificaba para estos cursos, y entonces el presupuesto participativo lo que generó pues es darles mayores herramientas para que las personas pudieran, pues, no solamente reencontrarse con vecinas y vecinos en estos lugares de esparcimiento, sino también pues tener nuevas habilidades. Y hay otros pues también muy interesantes relacionados ya con temas de sustentabilidad. Hace muy poco fui a Xochimilco, a un parque público en el cual el piso de alguna parte pues, del parque se remodeló de forma tal que tuviera pues, un área de captación y de filtración de agua pluvial, lo cual pues generaba pues concentración de agua para poder regar también las propias áreas verdes del parque. Y esto lo detectaron porque en los momentos de sequía pues no había agua suficiente para tener pues habilitados las áreas verdes. Entonces lo que hicieron vecinas y vecinos es pues tener este proyecto en el cual en las épocas de agua, de lluvia, pues hacer esta captación de agua pluvial, almacenarla, y esa misma agua pues utilizarla para el regueo pues de muchas hectáreas del parque que estaba ahí en Xochimilco. Fíjate, también comentarle a la ciudadanía coahuilense que en este ejercicio del 1 de mayo pudimos apreciar en los días previos que hicieron favor también de mostrarnos algunos proyectos. Me gustó mucho uno que vi que además me gustó por dos razones. La primera, porque tenía un fin muy noble, que era el tema de arreglar algunos temas para la movilidad de las personas con discapacidad motriz, es decir, rampas, procurar que las banquetas tuvieran un mismo nivel, que no hubiera problemas para traslado de personas invidentes, para el traslado de personas en sillas de ruedas. Y además era muy interesante porque las personas que lo estaban promoviendo eran personas que también tenían alguna discapacidad. Y en base a ello y en base a sus propias experiencias pudieron desarrollar un proyecto para poderlo echar a andar y que pudiera generar no solamente un beneficio para los habitantes, para quienes transitaban por ahí con temas de discapacidad, sino también que permitió esa experiencia, que ese conocimiento que tenían ellos,
por su propia discapacidad, por las vivencias que tenían, lo pudieran plasmar en un proyecto de una naturaleza además muy benévola. Tuvimos también por ahí en otra zona de la Ciudad de México donde hubo rehabilitaciones de andadores que, como tú dices, aparentemente no tendrían más que un efecto estético, pero en el fondo contribuyen a la reconstrucción del tejido social. Las propias personas nos referían que anteriormente esos andadores eran refugio de personas que se dedicaban a situaciones ilícitas, pero a raíz de que fue recompuesto, de que fue arreglado, las personas empezaron a transitar de nuevo por ahí, las familias acudían ahí, se instalaron pequeños negocios y de alguna suerte la convivencia vecinal hizo que esas situaciones negativas o de potencial delincuencia fuera desapareciendo. Entonces, el presupuesto participativo cumple una función muy importante, como bien decías, no solamente en cuanto al ejercicio mismo del presupuesto, que con ello sería razón más que suficiente para poderlo tener, sino que también, en efecto, contribuye a la reconstrucción del tejido social y a la mejora de la calidad de vida de las y los habitantes de las zonas que hacen suyo esos proyectos y al hacerlos suyos, porque ellos los proponen y ellos lo votan, los toman como propios. Pero también seguramente en todo este ejercicio de una década, seguramente has visto áreas de oportunidad que se pueden mejorar y que también en esa experiencia nos podrían ser útiles a las entidades, a los OCLES que deseamos impulsar este tipo de actividades que nos pueden servir como una buena práctica que podemos orientar para fortalecer esas áreas de oportunidad. No sé si nos pudieras platicar en base a tu experiencia de ese tema. Y fíjate que también pues hemos detectado que la baja participación en algunos contextos de las personas pues es una de las áreas de oportunidad. Cómo elevar esta participación copiosa de las vecinas y vecinos que vean en el presupuesto participativo una herramienta de intervención inmediata para mejorar sus entornos. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que muchas de estas apatías que hemos detectado van acompañadas de situaciones que a lo mejor necesitamos todavía como pues modular dentro del presupuesto participativo, vinculadas ya a la ejecución del presupuesto participativo. Porque el instituto, pues, aunque sí lleva a cabo la promoción, la difusión, invitación para que presenten proyectos y desde luego la propia consulta, hay una parte que sale del tramo de control del instituto, que ya es propiamente la ejecución de proyectos, la obra pública, la obra de intervención que se llevará a cabo, el taller, la actividad recreativa, la actividad deportiva en concreto. Y hemos detectado que a las alcaldías muchas veces, o por falta de pues, temas de problemas administrativos, temas también un poco a veces de políticos incluso, pues no desarrollan la totalidad de los proyectos ganadores. Y esto pues genera un desincentivo para que la ciudadanía pues continúe participando, porque el instituto pues se enfrenta a que año con año sale a las calles a decir, presenta tus proyectos, sal y vota por tus proyectos, que son dos momentos distintos, y mucha gente nos dice, ¿para qué quieren que presentas proyectos si al final la alcaldía hace el proyecto que quiere o no hace el proyecto que gana? Entonces, esto es una de las principales problemáticas que tenemos y que tenemos que rediseñar desde la propia ley en el Congreso de la Ciudad de México para ver de qué manera se hace esta situación. Otro problema es la estandarización de proyectos, en la forma en que lo concibe la ciudadanía y la forma en que, pues, al final del día está ejecutada, pues en las cualidades, en las calidades de los materiales, pues no corresponde con lo que ellos traían en su concepción. Entonces hay que estandarizar materiales, hay que estandarizar proveedores, hay que estandarizar proyectos. De esta manera, pues poder como tener lo más cercano a lo que el ideal de la ciudadanía tuvo en el momento en que presentó el proyecto de presupuesto participativo, ¿no? No es lo mismo que dicen, oye, pues yo quiero una banqueta segura, y que tenga iluminación, que tenga señalización y pues nada más pongan ahí un pedazo de cemento, ¿no? Entonces hay que ir coordinados para que pues estas ejecuciones del presupuesto participativo realmente correspondan a las intenciones y a las necesidades de las colonias. Ahorita comentabas un tema muy importante, estandarización, el procurar. Una pregunta que ahorita me surge, seguramente muchos de nuestra audiencia también les surge. ¿Se puede presentar cualquier tipo de proyectos? ¿Hay algún filtro? ¿Hay algún comité, alguna comisión que verifique que en efecto, pues bueno, el proyecto
tenga a lo mejor viabilidad técnica, viabilidad legal, viabilidad inclusive económica. Pues, ¿nos podías platicar un poco de este tema? Claro que sí. Mira, en las últimas reformas de la ley se incorporó una figura nueva que precisamente lo que busca es eliminar también ocurrencias de las vecinas y de los vecinos, porque muchas veces también pues presentan proyectos que a lo mejor técnicamente, jurídicamente, financieramente no son viables. Te voy a poner en contexto un par, ¿no? Muchas veces en áreas, por ejemplo, de suelo de conservación, en áreas de zonas protegidas o terrenos federales, vecinas y vecinos pues ven en estos áreas de oportunidad para intervenir estos espacios públicos, pero no son disponibles para la Ciudad de México ni para la alcaldía. Entonces, si presentaran un proyecto de intervención de una zona de conservación y ganara, al final del día la alcaldía decía, no puedo hacer nada en esta zona porque es un terreno protegido y no puedo llevar a cabo la obra pública que ganó. Y ahí sí estaba justificado el cambio de proyecto. Eso ocurría antes. Ahora se incorpora una figura nueva que se llama comité de dictaminación. Este comité de dictaminación, digamos que está entre las fases de presento mi proyecto o presenta los proyectos de los vecinos y las consultas que se lleva a cabo ya propiamente para ver cuál es el proyecto que gana. Es el proceso que está intermedio y es un proceso depurador. Este proceso depurador lo que busca es justamente que integrantes de la alcaldía, integrantes vecinales también, que se forme un grupo de vecinas y vecinos que tienen cierta expertise en algunas materias como ingeniería, arquitectura, paisajismo, sociología o cualquier otras ramas y profesiones, lo que hacen es analizar uno a uno cada proyecto que es presentado por vecinas y vecinos y pues evalúan que al menos tengan estas validaciones técnicas, ¿no? Técnica, jurídica y financiera, que sea viable este proyecto. En caso de que no sea viable, pues digamos que lo declaran como improcedente con la posibilidad de que las vecinas o los vecinos que presentaron ese proyecto puedan tener una garantía de audiencia y pues ofrezcan mayores elementos para determinar una reconsideración de ese proyecto, si debe ser considerado como viable o no. Y en caso de que no, pues hay una herramienta expedita que es el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quien pues también tiene la obligación de analizar estos casos de inviabilidad de un proyecto para determinarse si es viable o no. Y pues esto es lo que este mecanismo depurador lo que busca precisamente es pues que estos proyectos pues lleguen con el mayor de los éxitos para que la alcaldía no ponga ninguna objeción al momento final de desarrollar ya el proyecto que ganó. Te agradecemos, nuestro amigo Mauricio Huesca Rodríguez, tu participación este día en el programa de La Urna. Agradecemos a todas y todos los que nos acompañaron. Juan Carlos Cisneros, consejero electoral, su servidor, se despide agradeciéndole a Mauricio Huesca su participación. Muchas gracias, los esperamos en el próximo programa de La Urna. Muchas gracias, colega. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.